Hoy vamos a hablar de hipobaria. Cuando mencionábamos los mecanismos fisiopatológicos que generan hipoxemia, no incluíamos a hipobaria porque la hipobaria no es una enfermedad. Entonces, para reivindicarla, hoy vamos a hacer una charla exclusivamente dedicada a hipobaria. ¿Y por qué? Porque la hipobaria es mucho más frecuente de lo que probablemente la mayoría de ustedes supone. Y el título completo de la charla es Hipobaria respirando en la cima del mundo. Y cuando uno piensa en hipobaria, lo primero que se le viene a la mente es el techo del planeta, que es el Monte Everest. Y seguramente vamos a hacer varias alusiones al Monte Everest porque es el punto más alto del planeta. Y el título de esta charla lo tomé prestado de una editorial que publicaron Santiago Arce y Eduardo De Vito en la revista Medicina algunos años, que es precisamente Respirando en la cima del mundo. Pero claro, si uno quiere hablar de hipobaria, no puede dejar de mencionar a John West, nacido en Australia en 1928, autor del conocido libro de fisiología respiratoria, y que hizo enormes aportes al estudio de la hipobaria desde el año 82 hasta la fecha en numerosas publicaciones que aclaran todas las repercusiones fisiológicas que tiene la hipobaria en el organismo. Y si cuando hablamos de hipobaria pensamos en el Monte Everest, vamos a repasar algunos datos y curiosidades de este monte. El Monte Everest tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar. No siempre se llamó Everest, antes se llamaba Pico 15, pero en honor al famoso geógrafo y topógrafo George Everest se le cambió en 1865 el nombre y hasta la fecha lo conocemos entonces como Monte Everest en honor a esta persona. La primera cumbre que está registrada en el Everest es el 29 de mayo de 1953, es decir, el afán de escalar el Everest tiene muchísimos años. Y de hecho fue escalado por más de 6.000 personas, pero más de 300 perdieron la vida en el intento. Y el Sherpa Kami Rita lo consiguió 22 veces y eso le valió estar en el libro de los Guinness. Claro, esto no es barato. La aventura de ascender al Everest puede costar hasta $80.000. No es para todos, claramente. Y un Sherpa puede embolsar hasta $5.000 por cada expedición, teniendo en cuenta que el sueldo anual en ese país asciende a $850, la verdad, para ellos es un verdadero negocio. Y como la hipobaria tiene que ver con la presión barométrica y la presión barométrica tiene que ver con el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre, vamos a repasar algunas características de la atmósfera. La atmósfera tiene varias capas, la más cercana a la Tierra es la troposfera, después está la estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera, etc. Pero bien, más allá de todas las capas que tienen, la enorme mayoría de nosotros nunca va a salir de la troposfera. ¿Por qué? Porque estamos en la troposfera aún volando en un avión de tipo comercial. Los aviones comerciales también vuelan dentro de la troposfera, o sea que la mayoría de nosotros nunca va a salir de la troposfera a menos que elija ser astronauta, lo cual no es lo más frecuente del mundo. Pero así como hay diferencias en la capa atmosférica que tienen que ver con la altura o la distancia respecto a la superficie de la Tierra, hay otra división que es más fisiológica y me parece más aplicable a lo nuestro. La primera zona podría definirse como zona fisiológica, que es hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es aquella zona donde yo puedo ir sin demasiado reparo, sin demasiado cuidado, y a la cual puedo ir sin la necesidad de oxígeno suplementario, sin correr ningún tipo de riesgo. Después viene la que se denomina zona fisiológicamente deficiente, por encima de los 3.000 metros y por debajo de los 15.200 metros sobre el nivel del mar. Y esa es una zona donde es conveniente el uso de oxígeno a partir de los 3.000 metros y es indispensable cada vez que me voy alejando más de la superficie de la Tierra. Es decir, fisiológicamente deficiente porque cada vez se hace más evidente la falta de oxígeno por la caída de la presión barométrica. Es decir, en esta zona
Al principio puedo obviar el oxígeno, pero cada vez que voy ascendiendo más en la misma, el oxígeno se hace prácticamente indispensable. Y por último tenemos la zona del espacio. Y en el espacio, más allá de los 15.200 metros, yo tengo que ir no solo con oxígeno, sino con trajes especiales que compensen la pérdida de presión externa, porque la presión externa es tan baja que si yo no tengo un traje adecuado, bueno, por diferencia de presión me deshidrato y puedo estallar. Y vamos a aprovechar esta charla para develar los grandes interrogantes que develan a la humanidad. ¿Y cuáles son estos interrogantes? ¿Cuál es la presión arterial de oxígeno normal? ¿Es lo mismo hipoxia que hipoxemia? ¿Puede haber hipoxia sin hipoxemia? ¿E hipoxemia sin hipoxia? ¿Cuál será la causa más frecuente de hipoxia crónica? ¿Cuál es la PO2 más baja registrada en un ser humano? Bueno, a lo largo de esta charla vamos a tratar de echar luz sobre estos interrogantes que, como decía al principio, son aquellos que desvelan a la humanidad. Y a continuación entonces vamos a aclarar cuál es la P2 normal, si es lo mismo hipoxia que hipoxemia, si puede haber hipoxia sin hipoxemia y si puede haber hipoxemia sin hipoxia. Vamos a definir entonces hipoxia, vamos a definir hipoxemia y vamos a ver que si bien son términos similares, no estamos hablando de la misma cosa. ¿Cómo definimos hipoxemia? Bueno, la definición clásica es que hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de los valores teóricos. ¿Por qué por debajo de los valores teóricos? Porque la presión arterial de oxígeno no se mantiene constante a lo largo de toda la vida, sino que varía. No es como la presión de dióxido de carbono. La presión arterial de dióxido de carbono es extremadamente constante a lo largo de la vida e incluso en diferentes situaciones. Por ejemplo, la PCO2 será de 40 milímetros de mercurio, estando yo durmiendo, estando hablando o haciendo ejercicio. Es decir, puede tener variaciones pequeñas en el orden de más o menos 2 milímetros de mercurio, pero no más. Sin embargo, la PO2 cambia a lo largo de la vida, no es la misma. Entonces, para definir hipoxemia yo tengo que saber cómo va cambiando la presión arterial de oxígeno a lo largo de la vida. Y en ese sentido se dice que la presión arterial de oxígeno teórica es de 104 milímetros de mercurio menos un tercio de la edad en años. De modo tal que si yo tengo una persona que tiene 30 años, claramente su PO2 teórica será de 104 menos 10, 30 dividido 3 a 10, será 94 milímetros de mercurio. Pero si yo ahora quiero calcular la PO2 teórica en una persona de 90 años, ahora será 104 menos 30, es decir, 74 milímetros de mercurio. Es decir, con el correr de los años la PO2 va cayendo. Por eso la hipoxemia se define como una disminución de la PO2 por debajo del valor teórico, y el valor teórico está íntimamente relacionado con la edad. ¿Qué pasa con la hipoxia? Bueno, con la hipoxia la definición es distinta. Hipoxia es la disminución de la oxigenación tisular. Y la pregunta que uno sería, ¿siempre que hay hipoxemia hay hipoxia? ¿O siempre que hay hipoxia, la hipoxia es causada por hipoxemia? ¿Puede haber hipoxia sin hipoxemia? ¿O puede haber hipoxemia sin hipoxia? Bueno, esto que parece un juego de palabras, vamos a tratar de clarificarlo un poquitito. Claramente, si la hipoxemia, la disminución de la presión arterial de oxígeno, es realmente muy severa, claramente esto va a causar hipoxia porque va a traer aparejada una disminución de la oxigenación de los tejidos. Pero si recordamos la curva de disociación de la oxihemoglobina, si la PO2 no baja por debajo de 70 a 65 milímetros de mercurio, todavía estoy en el sector de la curva donde la curva es plana. Acuérdense que entre 70 y 100 milímetros de mercurio, entre 60 y 100 milímetros de mercurio para ser más exacto, la curva de disociación de la oxihemoglobina es bastante plana, de modo tal que variaciones más o menos importantes de la presión parcial de oxígeno no implican una caída muy importante en la concentración o en el contenido arterial de oxígeno. Por lo tanto, puede haber, la PO2 puede bajar de 100 milímetros de mercurio a 80 y esto no va a acarrear hipoxia tisular. Claramente, si la hipoxemia realmente es muy importante, esto sí va a causar hipoxia tisular. Entonces, recordamos,
si hay una hipoxemia que es leve, como el contenido arterial de oxígeno, la saturación de la oxihemoglobina va a seguir todavía siendo aceptablemente buena, esta hipoxemia leve no se va a acompañar de hipoxia. Y la otra pregunta era, ¿y puede haber hipoxia sin hipoxemia? Por supuesto que sí. Hay situaciones en las cuales puede haber mala oxigenación tisular con PO2 absolutamente normal, con presión arterial de oxígeno absolutamente normal. Entonces, la hipoxia no necesariamente se acompaña de hipoxemia, puede haber hipoxia sin hipoxemia. Y ejemplo, en la anemia. En la anemia yo tengo una cantidad de hemoglobina reducida, por lo tanto tengo una cantidad de transportadores de oxígeno reducidos. Y la anemia, cuando es severa, va a comprometer la oxigenación tisular, va a generar hipoxia. Hay que recordar que la presión parcial de oxígeno, la presión de oxígeno en la sangre arterial, depende del oxígeno disuelto y no del oxígeno combinado con la hemoglobina. Entonces en la anemia yo voy a tener poco oxígeno combinado con la hemoglobina que me puede causar hipoxia, pero el oxígeno disuelto físicamente en el plasma va a ser normal, por lo cual la PO2 va a ser normal. Anemia es un ejemplo de hipoxia sin hipoxemia. El otro ejemplo es el bajo volumen minuto cardíaco. Claramente, yo aparte de tener la hemoglobina adecuadamente oxigenada, una buena saturación de hemoglobina, tengo que tener un buen volumen minuto para que lleve la hemoglobina bien oxigenada desde los pulmones hacia los tejidos. Si yo tengo bajo volumen minuto, aunque tenga una concentración de hemoglobina adecuada, aunque esa hemoglobina esté adecuadamente saturada, ese bajo volumen minuto me va a causar hipoxia. Nuevamente, un ejemplo de hipoxia sin hipoxemia. Y en tercer lugar, son algunas intoxicaciones. Por ejemplo, el cianuro provoca una alteración de la citocromo oxidasa y produce una alteración de la glucólisis aeróbica a nivel mitocondrial. Esa es otra causa de hipoxia, falta de oxígeno en los tejidos sin hipoxemia. Y ahora bien, habiendo aclarado todos estos interrogantes, cuál es la PO2 normal, hipoxemia, hipoxia, etcétera, las diferencias, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la causa más frecuente de hipoxia crónica? ¿Será la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Serán algunas enfermedades crónicas del aparato respiratorio? Pues no, ninguna de estas es la causa más frecuente de hipoxia crónica. La causa más frecuente de hipoxia crónica es la que sigue, y la causa más frecuente de hipoxia crónica es vivir en localidades que estén muy por arriba del nivel del mar. Ejemplo, hay un montón de ciudades que están muy por arriba del nivel del mar. Ejemplo, la Rinconada en Perú, 5.100 metros sobre el nivel del mar. Se la describe como la ciudad más alta del mundo, y esta descripción la hizo, como no podía ser de otra manera, Wes en una publicación hace unos cuantos años. San Antonio de los Cobres en Salta, en Argentina, 3.770 metros sobre el nivel del mar. Badiná en India, 3.750 metros, para poner algún ejemplo. Pero hay incontables ciudades que se encuentran muy lejos del nivel del mar y que generan hipoxia crónica. Fíjense, hay 140 millones de personas que viven a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Más de 100.000 ascensos a cumbres de mayores a 6.000 metros todos los años, es decir, sobre la cantidad enorme de personas que viven a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, hay mucha gente que asciende a cumbres y se expone a hipoxia. Y sin hablar de las incontables turistas que ascienden a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y se exponen a situaciones de hipoxia. Ejemplo, este turista que está ya con sus últimos alientos a 4.350 metros sobre el nivel del mar, y fíjense que a una altura similar esta persona tiene una saturación de 72%, que es asombrosamente bien tolerada por periodos acotados. Y vamos a repasar entonces cómo varía la presión inspiratoria de oxígeno y la presión arterial de oxígeno de acuerdo al nivel del mar donde nos encontremos. Fíjense que si estamos a nivel del mar,
la presión inspiratoria de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio, la presión alveolar de oxígeno es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio y la presión arterial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Pero si nos encontramos en La Rinconada, que ya habíamos mencionado como la ciudad más alta del mundo, a 5.100 metros sobre el nivel del mar, ya la presión inspiratoria de oxígeno no será de 150 milímetros de mercurio, sino de 77 milímetros de mercurio. De modo tal que mi presión alveolar de oxígeno va a ser de 47 milímetros de mercurio y mi presión arterial de oxígeno va a ser de 43 milímetros de mercurio. O sea que los 7.000 personas que viven en la Rinconada, Perú, más los turistas que la visiten, van a estar en situación de hipoxia crónica. Y sin ir a un caso tan extremo, fíjese lo que pasa en La Paz, Bolivia, donde viven 850.000 personas, probablemente ahora un poco más porque esto es de un artículo publicado en 2017. A 3.650 metros sobre el nivel del mar, la presión inspiratoria de oxígeno es de 94 milímetros de mercurio. Eso hace que mi presión alveolar de oxígeno sea de 61 milímetros de mercurio y mi presión arterial de oxígeno de 54, es decir, otra circunstancia de hipoxia crónica. Y vamos a ver entonces cómo se modifica la oxigenación a diferentes altitudes. Este es un gráfico de varias entradas. Tenemos a la izquierda la presión parcial de oxígeno que aplica para la pendiente roja y la pendiente verde. A la derecha tenemos el porcentaje de saturación que aplica para la pendiente azul. Cómo van variando a diferentes alturas, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 metros sobre el nivel del mar. Y por supuesto, a medida que yo me alejo del nivel del mar, la presión barométrica va cayendo. Pero fíjense qué diferencia que hay entre la presión inspiratoria de oxígeno, que está en rojo, y la presión arterial de oxígeno, que está en verde, a nivel del mar, y cómo esa diferencia entre presión inspiratoria y presión alveolar se achican sensiblemente a medida que yo me voy alejando del nivel del mar. Esto tiene que ver con mecanismos de compensación, entre otros la hiperventilación que está ocasionada por el estímulo hipóxico de los quimiorreceptores periféricos. Y vamos a ver ahora cómo se modifica la cascada de oxígeno, sea que yo me esté situando a nivel del mar o que esté a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y en ordenada tenemos la presión parcial de oxígeno, y en abscisa tengo los distintos sitios donde voy a medir la caída en la cascada de oxígeno. O sea, en el aire inspirado, en el aire alveolar, en la sangre arterial y en la sangre venosa mixta. Y fíjense que en el aire inspirado la diferencia en la presión de oxígeno es muy grande, esté yo a nivel del mar o esté a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Fíjense que a nivel del mar la presión inspiratoria de oxígeno es cerca de 150 milímetros de mercurio y a 4.300 es alrededor de 80 milímetros de mercurio. Y fíjense cómo esa diferencia, que es bien marcada a nivel del aire inspirado, es muy pequeña a nivel de la sangre venosa mixta. Y esto tiene que ver porque la cascada de oxígeno, cuando yo la tomo a nivel del mar, tiene una pendiente muy importante. En cambio, la cascada de oxígeno, cuando yo la mido a 4.300 metros sobre el nivel del mar, la pendiente de caída es mucho menor. Y eso hace que tengan gran diferencia en la presión de oxígeno en el aire inspirado y pequeña diferencia en la sangre venosa mixta. Y esto también tiene que ver con los mecanismos de compensación y adaptación que se ponen en juego cuando yo me traslado a una atmósfera hipovárica. Y estos son algunos cambios que se ven en las presiones de los gases a diferentes alturas. Fíjense, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica ya no es de 760 sino de 630, la presión arterial de oxígeno de 73 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación de 95 y la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial de 35. Si yo ahora me voy a 4.700 metros sobre el nivel del mar, mi presión barométrica cae a 429, mi presión arterial a 44,
mi saturación al 78%, y fíjense que ya como producto de la hiperventilación ocasionada por la hipoxemia, la PCO2 baja a 27 milímetros de mercurio. Y si me voy a un extremo, como puede ser la cumbre del monte Everest, ahí la presión barométrica será de 253 milímetros de mercurio, mi presión arterial de oxígeno de 30 milímetros de mercurio, mi saturación de 58%, y hay una importante caída en la presión de dióxido de carbono a 11 milímetros de mercurio como producto de la hiperventilación. Y estos son los valores que describió West en una de las expediciones o los ascensos al Everest. Fíjese que a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio la presión barométrica, 149 milímetros de mercurio la presión inspiratoria, y esto da una presión de oxígeno en el aire arterial de 95 y una PC2 normal, 40 milímetros de mercurio con 740 de pH. Pero fíjese los valores a 8.800 metros sobre el nivel del mar, la caída importantísima de la presión barométrica a 253. Esto trae aparejado una caída de la presión inspiratoria de oxígeno a 43. La presión alveolar de oxígeno cae a 35 milímetros de mercurio, y de resultas de ello la presión arterial de oxígeno es de solo 28 milímetros de mercurio. Y fíjense que esta severa hipoxemia produce un estímulo hiperventilatorio muy poderoso, de tal suerte que la presión de dióxido de carbono cae a 7.5 milímetros de mercurio, y por supuesto el pH va a ser alcalino, 770, porque es una situación de alcalosis respiratoria. Y ahora queda por develar el último interrogante, y es: ¿cuál es la presión arterial de oxígeno más baja registrada en un ser humano vivo y sano? Y aquí la respuesta. Esto es una expedición al Everest, está publicado hace unos años, y acá hay 4 individuos reales que descendieron a la cima del monte Everest sin aporte de oxígeno suplementario. Por supuesto, todos estaban severamente hipoxémicos, todos estaban con alcalosis respiratoria porque estaban hipocápnicos, pero fíjense el sujeto 2. El sujeto 2 tiene 19 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, tiene 15 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono, un pH no demasiado alcalino, una presión alveolar de oxígeno calculada en 26 milímetros de mercurio, casi 27, y una diferencia alveolar arterial de oxígeno de 781. Fíjense que esta persona tiene una PO2 que uno hubiera pensado que es incompatible con la vida, 19 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Y fíjense que de los 4 sujetos es el que tiene PCO2 más alta, o por lo menos que no ha descendido tanto la PCO2. Se supone que esta persona, por alguna cuestión constitucional, el estímulo hipóxico no era tan intenso como el de los otros sujetos, por lo tanto no hiperventilaba tanto, por eso tiene la PCO2 un poquito más alta, y el hecho de no hiperventilar tan vigorosamente como los otros compañeros de ruta hacía que su PO2 sea la más baja de los 4. Hasta donde yo sé, esta es la PO2 más baja que se ha registrado, 19.1 milímetros de mercurio respirando aire en la cima del monte Everest. Y si llegaran hasta aquí, alguno de ustedes pensará: yo toleré toda esta charla para enterarme que en la altura yo iba a tener hipoxemia e hipocapnia. Es algo más que conocido, ¿no? Y algunos de ustedes dirán: bueno, chocolate por la noticia. Pero vamos a ver que no solamente hipoxemia e hipocapnia es lo que sucede cuando uno asciende a la altura, sino que pasan algunas otras cosas más. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los volúmenes pulmonares? ¿Son iguales a los de la gente que vive a nivel del mar? ¿Son distintos? Sigamos entonces con esto. Y una de las personas que más estudió los cambios ventilatorios y los cambios en los volúmenes pulmonares y todos los cambios adaptativos de las personas que vivían en la altura ha sido Carlos Monge Medrano, investigador peruano, nacido en Lima en 1884, y tan famosos son sus investigaciones que al mal de montaña, en honor a este investigador, se lo conoce como enfermedad de Monge. Y para responder esta pregunta, voy a citar un trabajo publicado recientemente de un grupo de investigadores argentinos que lo que hicieron fue trasladarse a La Quiaca, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, y le hicieron pruebas espirométricas a 407 habitantes de La Quiaca, con extremos de edad entre 20 y 70 años, y lo que vieron es que
tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo eran entre 12 y 27% mayores que los valores teóricos para los nacidos a nivel del mar. Es decir, los habitantes de La Quiaca tenían volúmenes pulmonares mayores que los que vivimos a nivel del mar, como mecanismo adaptativo. Y este es un trabajo muy interesante en el que se mide, por un lado, la capacidad vital forzada, el volumen residual y la capacidad pulmonar total. Y estas medidas se le hacen a individuos de la misma raza, un grupo de ellos que había nacido y había sido criado a nivel del mar, y otro grupo que había nacido y había sido criado en la altura. Y fíjense que en todos los casos, midiendo capacidad vital forzada, volumen residual y capacidad pulmonar total, en todos los casos las personas que habían nacido y residían en la altura tenían mayores volúmenes que aquellos que habían nacido y residían a nivel del mar, pese a que eran de la misma raza. Es decir, acá no hay una carga genética que yo voy heredando, porque son individuos de la misma raza. La diferencia está en que unos viven a nivel del mar y otros viven en la altura. Este trabajo demuestra claramente que hay un factor ambiental que induce que el volumen pulmonar de los individuos que viven en la altura sean mayores que aquellos que viven a nivel del mar. Y ese factor ambiental no es otra cosa que la hipoxia. La hipoxia actúa sobre unos factores que se denominan factor inducible por la hipoxia, y estos factores inducibles por la hipoxia tienen un montón de funciones, pero entre algunas de ellas provocan mayor reproducción del epitelio de la vía aérea y provocan mayor desarrollo pulmonar. Por eso la gente que nace y vive en la altura tiene volúmenes pulmonares mayores, porque la hipoxia, a través de la inducción de estos factores inducibles por hipoxia, generan mayor desarrollo pulmonar. Es decir, el aumento del volumen pulmonar en aquellas personas que viven en la altura no tiene que ver con una carga genética, sino que tiene que ver con un factor ambiental, y ese factor ambiental es la hipoxia. Y vimos qué pasaba con los gases en sangre arterial, vimos qué pasaba con los volúmenes pulmonares, y va a pasar algo con el patrón ventilatorio. ¿Va a cambiar el patrón ventilatorio en la altura? Y efectivamente, el patrón ventilatorio en la altura cambia. Fíjense que los eventos de respiración periódica, la respiración periódica o respiración de Cheyne-Stokes, aparecen hasta en el 44% de los individuos que se trasladan a la altura. Y hay un importante incremento de los eventos de apneas o hipopneas de tipo central. Ustedes habrán escuchado hablar del síndrome de hipopneas y apneas del sueño. Bueno, son mucho más frecuentes en las personas que se trasladan a la altura. Y acá tenemos 4 gráficos en los cuales se miden los índices de apnea e hipopnea, donde se miden las apneas centrales, donde se miden las hipopneas y donde se miden las apneas obstructivas. Y fíjense que en los 3 primeros gráficos, cuando uno se traslada más allá de los 4.900 metros, hay un aumento muy importante en índices de hipopnea, un aumento importante en las apneas centrales, un aumento importante en las hipopneas, pero hay un aumento muy leve y no significativo de las apneas obstructivas. Es decir, cuando yo me traslado a la altura, voy a tener una incidencia mayor de índices de apneas e hipopneas de tipo central. Las apneas obstructivas aumentan de manera no significativa, pero entonces claramente cuando yo me traslado a la altura cambia el patrón ventilatorio, empieza a aparecer respiración periódica y se incrementan significativamente las apneas de tipo central. ¿Y qué pasa si me subo a un avión? Hacer un viaje en avión es algo extremadamente frecuente, pero lo que quizá muchos de ustedes ignoran, que es cuando yo hago un viaje en avión comercial, voy a estar expuesto a una atmósfera hipobárica. Y los vuelos en avión son tremendamente frecuentes. Se calcula que hay 2.700 millones de pasajeros anuales en vías aéreas comerciales. Esto significa que
despegan más de 100.000 vuelos por día. Y fíjense que hay un evento médico cada 604 vuelos. Esto quiere decir que hay 165 eventos médicos por día, de los cuales el 11% son de causa respiratoria. Y IATA, que es la Federación Internacional del Transporte Aéreo, entre 1977 y 1984 reportó 577 defunciones en vuelo, de las cuales el 7% fueron de causa respiratoria. Ahora bien, la altura crucero de un avión es alrededor de 10 a 12.000 metros sobre el nivel del mar. A esa altura la presión barométrica es de 198 milímetros de mercurio, y esto haría que mi presión inspiratoria de oxígeno fuera de 41 milímetros de mercurio, por lo tanto valores incompatibles con la vida. Y esa es la razón por la cual las cabinas de los aviones comerciales están presurizadas, pero no están presurizadas como si yo estuviera a nivel del mar. La presurización de la cabina equivale a estar a 8.000 pies de altura, y 8.000 pies de altura son más o menos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es decir, cuando yo estoy adentro de un avión, no es como si estuviera a nivel del mar, es como si estuviera a 2.400 metros de altura. Y esta condición de hipobaria en personas sanas no implica mayores riesgos, porque la presión barométrica a 2.450 metros sobre el nivel del mar es de 564 milímetros de mercurio. Por lo cual, mi presión inspiratoria de oxígeno va a ser de 110 milímetros de mercurio. Esto sería más o menos como si yo estuviera respirando una fracción inspiratoria de oxígeno del 15%. Entonces, si mi presión inspiratoria es de 110 milímetros de mercurio, una persona sana va a tener una presión arterial de oxígeno entre 55 y 75 milímetros de mercurio. Es decir, estoy en la parte de meseta de la curva de saturación de la oxihemoglobina, por lo tanto no voy a tener una desaturación importante y esto no va a entrañar ningún riesgo en una persona sana. Pero sepan que cuando yo me subo a un avión, mi saturación va a caer entre 3 y 4%. Si yo saturo normalmente 97%, podré saturar 95, 94, 93% y eso no me entraña ningún riesgo. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, y mi presión parcial de oxígeno, que debiera ser de 95 milímetros de mercurio, ahora es 70 milímetros de mercurio porque tengo una enfermedad pulmonar previa, una persona con EPOC, con 70 milímetros de mercurio de PO2, a nivel del mar hace una vida absolutamente normal. Pero ¿qué es lo que pasa si se sube un avión? Si se sube un avión, su presión arterial de oxígeno va a caer a 46 milímetros de mercurio. Y esa es la razón que cualquier paciente que por alguna enfermedad pulmonar tenga una saturación de oxígeno de 92% o menor, va a tener que requerir oxígeno a bordo. Y vamos a usar esta insólita foto del Monte Everest, donde fíjense, están apiñados haciendo cola para llegar a la cima, tal es el entusiasmo que despierta el Monte Everest para ser escalado. Decía que vamos a usar esta foto como un separador, porque ahora vamos a plantear un caso clínico de hipobaria. Y vamos a suponer que un escalador que va a ir a subir el Everest, sube al campamento base, una persona de 35 años, por supuesto en excelente estado de salud. Para subir al Everest hay que tener un muy buen estado de salud. Asciende al campamento base sur del Everest, que se encuentra a 5.364 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué le pasa? Después de 4 días empieza con tos, con disnea, es decir, dificultad respiratoria, astenia, que es cansancio físico, y comienza con expectoración hemoptoica, con expectoración sanguinolenta. ¿Qué le pasó? Supongamos que yo estoy en condiciones de hacerle algunos estudios y se los hago. Y le hago una radiografía de tórax y supongamos que puedo hacerle una tomografía computada. Claramente en el campamento base no puede haber tomógrafo, pero bueno, juguemos un poco con la imaginación. Y fíjense que en la radiografía de tórax hay una cantidad de infiltrados algodonosos, sobre todo en el hemitórax derecho, y en la tomografía computada se ven una serie de lesiones distribuidas en ambos hemitórax,
distribuidas de manera anárquica. ¿Y esto de qué se trata? ¿Qué es lo que le pasó a esta persona que estaba en buen estado de salud y a los 4 días empieza con dificultad respiratoria, con expectoración hemoptoica y con estas alteraciones patológicas en la radiografía y en la tomografía computada de tórax? Y lo que tenía esta persona es un padecimiento que se conoce como APE, que es la sigla en inglés que describe el edema pulmonar de gran altura. Y este edema pulmonar de gran altura es infrecuente por debajo de los 3.000 metros, pero yo cuando estoy a más de 4.500 metros tiene una incidencia entre 0.2 y 6%, y si estoy a más de 5.500 metros, la incidencia aumenta al 2 al 15%. Y como factores de mayor riesgo están el sexo, en este caso el sexo masculino, la baja temperatura y el ejercicio. El sexo masculino no tiene que ver con que el hombre tenga mayor predisposición, sino que el hombre es un poco más desafiante y negador con los síntomas, entonces por más que empieza con síntomas no se llama a recato y sigue moviéndose y no le presta atención, y por eso en principio pareciera que es la razón por la cual afecta más al sexo masculino. También tiene que ver con la baja temperatura y con el ejercicio, pero bueno, si uno va a escalar al Everest, es imposible que no esté en una zona de baja temperatura y es imposible que no haga ejercicio. Es decir, las personas que hacen edema pulmonar de altura es porque están muy altos sobre el nivel del mar, mayor de 5.000 metros, y porque están expuestos a bajas temperaturas y no hay chance de que no hagan ejercicio porque están ascendiendo al Everest. Y en el 50% de los casos, este edema pulmonar de altura se acompaña del mal agudo de montaña y muchas veces de edema cerebral de gran altura. ¿Y cuál será la sintomatología del edema pulmonar de gran altitud? Bueno, los síntomas son algunos de los que tuvo nuestro personaje, es decir, aparición de tos improductiva, disnea, que es dificultad respiratoria, astenia, expectoración hemoptoica, todos estos lo había tenido nuestro amigo. A veces se acompaña de somnolencia, y en general la aparición de los síntomas es entre los 2 y 4 días después del ascenso a gran altura, y casi nunca más allá de una semana. Es decir, si una persona está hace más de una semana a gran altura y no le apareció edema pulmonar, probablemente ya no le aparezca. Y en general aparece de manera brusca después de un ejercicio intenso. ¿Y cuál es la fisiopatología de este padecimiento? Bueno, hay varias causas. Hay pasaje de plasma y glóbulos rojos a los alvéolos, por eso la persona tiene expectoración hemoptoica con sangre, y este pasaje de glóbulos rojos a los alvéolos tiene que ver con una ruptura de la barrera alveolo-capilar. La barrera alveolo-capilar se hace muy inestable y se termina rompiendo, y esta alteración está desencadenada por la hipoxia. La hipoxia genera ruptura de la membrana alveolo-capilar. Hay respuestas alteradas a la hipoxia, puede tener que ver con una inadecuada respuesta ventilatoria y tiene mucho que ver con vasoconstricción pulmonar desigual. Ustedes recordarán que la hipoxia alveolar desencadena un reflejo que se conoce como reflejo vasoconstrictor pulmonar hipóxico. En el edema pulmonar de alta altitud, esta vasoconstricción es desigual, no es uniforme en todo el pulmón. Hay zonas donde están más vasocontraídas y otras que están menos vasocontraídas. Y esta vasoconstricción tiene que ver con una inadecuada producción de óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico es vasodilatador pulmonar. Y tiene que ver también con una sobreproducción de endotelina. Y ustedes recordarán que la endotelina es un poderoso vasoconstrictor. ¿Y cuál sería entonces la secuencia de fenómenos en el edema pulmonar de gran altura? Hay vasoconstricción pulmonar, por lo tanto hay hipertensión pulmonar, y la presión media de la arteria pulmonar es mayor a 35 milímetros de mercurio. Ustedes recuerdan que la presión media de la arteria pulmonar era de alrededor de 15 milímetros de mercurio. Esta hipertensión pulmonar es causada por una vasoconstricción desigual en el lecho vascular pulmonar, y esto lleva a que hay zonas del lecho capilar pulmonar cuyas presiones son mayores a 20 milímetros de mercurio. Ustedes recuerdan que la presión capilar pulmonar es de alrededor de entre 8 y 10 milímetros de mercurio, o sea, hay una presión en el lecho capilar más del doble de lo normal. ¿Y esto qué trae aparejado? Trae aparejado una
sobreperfusión regional, es decir, como la vasoconstricción es desigual, hay zonas del pulmón que están más perfundidas que otras, y esta sobreperfusión regional y esta vasoconstricción desigual determina la aparición de un edema pulmonar de distribución atípica, de distribución totalmente anárquica. ¿Y cuál sería una aproximación al tratamiento del edema pulmonar de gran altura? Fundamentalmente, limitar la actividad física y exposición al frío, recordando que la actividad física y la exposición al frío aumentan la probabilidad de que yo tenga edema pulmonar de altura. Por supuesto, aporte de O2. Estos pacientes están hipoxémicos y la hipoxemia genera inestabilidad y ruptura de la membrana alveolo-capilar. Entonces, la persona no tiene que hacer actividad física, hay que tratar de que no esté expuesta al frío, hay que darle oxígeno y esto de alguna manera va a ir limitando la ruptura de la membrana alveolo-capilar, que depende, insisto, de hipoxemia. Claramente el paciente tiene que descender. Lo más importante es que el paciente se quede quieto, que no se ponga al frío, darle oxígeno y descender, porque cuando uno desciende, digamos, la causa del edema de pulmonar de altura desaparece. Y después hay algunas intervenciones farmacológicas no del todo, de no totalmente probada eficacia, que implican el uso de nifedipina. La nifedipina es un bloqueante cálcico que produce vasodilatación pulmonar. El uso de sildenafil o tadalafil son inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y actúan como vasodilatadores pulmonares, y de hecho estas drogas se usan en la hipertensión pulmonar primaria. Y en algunos casos el uso de dexametasona, que es un corticoide que tendría alguna función estabilizando la membrana alveolo-capilar. Estas son algunas de las aproximaciones terapéuticas, pero lo más importante es que el paciente se quede quieto, que no se, limitar la exposición al frío, darle oxígeno y fundamentalmente bajarlo lo más lo más cerca del nivel del mar posible. Y con esto llegamos al fin de la charla de hoy. Y a mí a veces me gusta comparar el ascenso a una montaña muy alta con una carrera universitaria. Es decir, cuando uno comienza una carrera universitaria, está parado enfrente de la facultad, le parece que llegar a recibirse, llegar al título, es más o menos como llegar a la punta del monte Everest, es decir, una proeza enorme. Sin embargo, muchas veces es cuestión de proponérselo. Cuando uno se propone metas, por difíciles que parezcan, si uno se lo propone y tiene voluntad y tiene constancia, lo logra. Por eso muchas veces es solo cuestión de proponérselo. Y si no, pregúntenle a este muchacho que se lo propuso y pudo, con sus limitaciones físicas que son obvias, pudo hacer cumbre donde él quería. Bueno, nos veremos en próximas charlas.